El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Con Claro veo mis videos favoritos en YouTube con gigas gratis. Porque del 13 al 24 de abril, todos los paquetes prepago desde $3 vienen con 3 gigas adicionales gratis. Hola, buenos días. El Ecuador está convocado a las urnas del 20 de agosto próximo. Será una elección crucial, excepcional, no solamente porque se escogerá un mandatario para un gobierno de transición y una asamblea nacional, sino porque deben encarar graves desafíos que tiene el país. Y hay algunos nombres de candidatos a la presidencia de la República. A la inseguridad y al crimen organizado, que ya son temas muy complejos, la falta de empleo, la crisis permanente en la salud y hasta el fenómeno del niño que se anticipa sería muy grave, le ponen al país en un momento delicado, al punto que 91% de ciudadanos encuestados en una muestra recogida por Click Report califica la situación del país como mala. En esas condiciones vamos a ir a las urnas. ¿Cómo serán las elecciones? ¿Cómo se debe encarar una campaña en las condiciones excepcionales que se ha presentado? ¿Los nombres que se han mencionado son los que el país necesita para elegir al nuevo líder? Respuestas a estas y otras preguntas buscaremos hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por la presencia a la ex ministra de Gobierno y ex asambleísta, la doctora María Paula Romo, al rector de la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE, doctor Gustavo Vega, ex asambleísta constituyente y embajador, y a la reconocida penalista, doctora Paulina Araujo, que dirige ahora el consultorio jurídico de primicias en TikTok. María Paula, comienzo contigo. ¿En qué condiciones va Ecuador a una elección para nada menos que elegir presidente y vicepresidente de la República y una nueva la Asamblea, luego de que el presidente Lasso aplicara la muerte cruzada y como consecuencia se anticiparon las elecciones? Bienvenida, María Paula Romo, buenos días. Buenos días, Thalía, y qué gusto compartir esta charla con Paulina, con Gustavo. Un saludo a todos y a la audiencia del programa. En efecto, este no es un escenario ideal, no es un escenario ideal para el país ni para ninguno de los actores políticos con una responsabilidad sobre el país. Es una elección con todas las características que tú has descrito, pero además hay que aceptarlo, es una salida de emergencia. Es una convocatoria a elecciones anticipadas de un gobierno que poco a poco fue acorralado. Por un lado, por un comportamiento nocivo del correísmo, pernicioso del correísmo, que es una oposición realmente no democrática, y por otro lado, por sus propios errores, por supuesto. Pero un gobierno acorralado se ve obligado a adelantar elecciones en condiciones complejas para el país, un escenario imposible de predecir. Esto lo que va en primer lugar a provocar de inmediato es una parálisis en el necesario desarrollo económico y, por supuesto, un escenario que polarice y confronte aún más un país en donde ya la cohesión social ha prácticamente desaparecido. Así que de grandes responsabilidades y grandes desafíos para los próximos meses. Pero María Paula, todos realmente, como tú dices, es una cuestión de emergencia. Los partidos y los movimientos también estaban como con los brazos caídos, porque como no hay un activismo político, ideológico en el Ecuador, también les ha tomado por sorpresa a los movimientos. Tú mismo tienes un movimiento propio. Yo creo que para casi todos los movimientos y organizaciones políticas, partidos, movimientos, es un escenario que nos pone en emergencias. Me parece que para quien era el escenario ideal y quien siempre empujó este escenario, quien lo provocó hasta el final fue el correísmo, que además venía ya de un resultado electoral muy importante en las seccionales. Yo efectivamente soy parte de un movimiento político. Nosotros para las elecciones seccionales inscribimos algo más de 2,000 candidatos.
Solos y en alianzas hemos obtenido unas 100 concejalías a lo largo del país, algunos alcaldes en ciudades pequeñas, pero por supuesto que el movimiento político del expresidente Correa es quien se ha hecho de los gobiernos provinciales y municipales de los lugares más importantes y más poblados del país. La muerte cruzada siempre fue la agenda del correísmo y sin duda son los que mejor preparados entran a esta coyuntura. Veamos cómo termina, porque nada está dicho todavía. Gracias, doctora María Paula Romo. Sí, es increíble que se cumplieron los deseos de ellos, ¿no? Insólito. Doctor Vega, los partidos y movimientos fueron, como decía, sorprendidos con el llamado a elecciones producto de la muerte cruzada, y la verdad es que tienen que encontrar candidatos, pero la historia se va a repetir porque hay candidatos que no tienen partidos y algunos partidos que no tienen candidatos. ¿Cómo es esa historia que se vuelve al alquiler y hasta la compra-venta? ¿Cómo es un escenario semejante en una democracia? Bienvenido, doctor Gustavo Vega Delgado, buenos días. Estaría un honor participar con María Paula y con Paulina, que en cada uno de los campos brillan con luz propia. En el caso particular del Ecuador, yo diría que sin duda este proceso de sembrar nuevamente la democracia, y esto de sembrar es reiterativo porque no logramos despegar con suficiente madurez institucional e histórica, y tenemos que reinventar procesos que han sido aparentemente superados. El mito de Sísifo, subir la roca a la montaña y que ella ruede al valle y repetirlo 100 y más veces. Las urnas, sin duda, a futuro, significa un proceso en marchas forzadas, con tiempos límite para cada uno de los procesos legales que deben ser cumplidos. El único oxígeno que me parece interesante dentro del proceso eleccionario siguiente para presidente, vicepresidente y legisladores es una corroboración en donde la consulta del Yasuní vuelve a estar sobre la de la ola medioambiental, respetando los derechos de la naturaleza, que hemos sido amnésicos a que los derechos de la naturaleza son parte de la última generación de los derechos humanos. Cuando fui presidente del Consejo Nacional Electoral en forma transitoria, logramos que una comisión de alto nivel, Claudia Storini, Ramiro Ávila y Simón Espinosa, provocaran un informe técnico sobre el tema. Pero penosamente quedó empapado, yo diría que un oxígeno importante para, esperamos, corroborar el respeto a la naturaleza, sea que dentro de las urnas próximas a elegirse, la consulta sobre el Yasuní esté en el tapete. Tú lo has dicho, Talía, en esto hemos vivido una dispersión impresionante de tendencias de ética política acumulada a través de movimientos y partidos políticos, varios de ellos de alquiler, lamentablemente, que nos hacen, nos demuestran, nos hacen volver al principio de que hemos manoseado los seres humanos mucho el concepto de ideología y hemos olvidado el concepto de ideas. Algunos autores mencionan que es propia de esclavos la ideología, mientras que las ideas son propias de los seres libres. Yo pienso que hay que provocar ideologías, sin duda, hay que reenergizar tendencias, una cosmovisión, una utopía en torno a las ideologías, pero tienen también que ser pragmáticos los políticos, los ciudadanos, en que mediante acuerdos programáticos logren unir orillas tan distantes, y ojalá en un proceso de madurez creciente la dispersión se vuelva posible, en donde la captación de pocas candidaturas logren tener una resonancia responsable frente al futuro.
Gracias, doctor Gustavo Vega. Paulina, todo ha sido cambiado y alterado para cuadrar las elecciones al punto de que en agosto 20 estaremos en las urnas, sabiendo que las inscripciones serán hasta el 10 de junio y habrá un tiempo mínimo para impugnaciones. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, ha debido acoplar unos tiempos tan reducidos y algunos ponerles inclusive en riesgos. ¿Cómo se ve desde la legalidad el tener que reducir a pocos meses lo que se hace a veces en muchos años? Bienvenida, doctora Paulina Araujo, buenos días. Gracias, Talía, como siempre la invitación, un saludo muy cordial a toda su audiencia y un honor compartir con la doctora Romo y el doctor Vega. Bien, como vemos, lamentablemente en el país vamos de transición en transición, de emergencia en emergencia. Es evidente que no hay un manejo armónico del Estado, no hay una articulación institucional, porque lo que estamos constatando, incluida muerte cruzada, es que hay una pugna entre las funciones y poderes del Estado. Y el CNE, que es ahora obviamente el protagonista, es la autoridad electoral que tiene que dar salida, instrumentalizar las elecciones para ver qué va a ocurrir, quién va a estar a cargo y representando la función ejecutiva y la función legislativa, pues está ajustada en tiempos. Y junto a esto, también el CNE ha decidido dar ciertas directrices e interpretaciones legales que en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la paridad de género, yo me quedo preocupada. Ya la cuestión de tiempos, incluso hasta para que la ciudadanía ejerza un voto responsable, conozca, se informe de los candidatos, ahí ya estamos un poco mal. Pero el CNE también parece, al querer cumplir, acepta que no hay suficientes mujeres que quieran hacer política y quieran candidatizarse, y ha dicho que lo que determina el Código de la Democracia con su reforma del 2020, para estas elecciones que son excepcionales no se va a requerir el porcentaje de paridad de género, por ejemplo en el binomio, que no, que eso no hace falta, que eso se verá en el 2025, y esto sí genera algo que debemos reflexionar. A mí me duele vivir en un país en el cual se crea que la paridad de género depende de una ley y la interpretación antojadiza del órgano electoral. Cuando los derechos humanos, la igualdad, por ejemplo, los tenemos por nuestra condición de seres humanos como tal, no porque es un regalo, una dádiva que nos dé el Estado. Sí me preocupa que se siga en el Ecuador pensando que los únicos que pueden hacer política, unos vendiéndose como salvadores, otros como los que van a lograr administrar el Estado porque son expertos en afrontar uno de los tantos problemas que tenemos, como es la seguridad, pero seguimos girando en figuras que no entiendo el por qué se cree que solo candidatos hombres podrían tener la sapiencia, la pulcritud de saber conducir el país. Y que ni aún por una ley, ni siquiera se fomente la participación de las mujeres, sino que seguimos en un esquema de tratar de sobrellevar la crisis lo antes posible, la emergencia, la transición, tratar de cumplir plazos e incluso dejando de lado ideas claras que deberían incluso la ciudadanía fomentarle que se involucre en política. Eso también es un problema. Muchas veces se escucha los políticos, pero como término peyorativo, cuando la política en sí misma no es mala, es el arte del manejo del poder. Se debería fomentar que los ecuatorianas y ecuatorianos que tengan primero la formación y experiencia necesaria para el cargo, lo hagan para servir realmente al país y no servirse del mismo. Gracias. Y sé que hay ecuatorianos y ecuatorianas con esa voluntad de hacerlo, pero no todos. Gracias, Paulina. Y tenía para el tercer bloque hablar de lo que ha pasado
con lo que las elecciones y la no presencia de hasta este momento de una mujer candidata con posibilidades, porque puede haber precandidaturas. Pero quiero que nos cuente algo extensivo a todo lo que está pasando con las leyes. Es posible, no le dejan a lo mejor no solamente un mal sabor de boca, sino quizá un antecedente riesgoso cuando las leyes y el código de la democracia son interpretados así al apuro en una noche, en una reunión, y toman decisiones cuando esto fue producto de un largo trabajo, de un largo proceso. Por supuesto que sí. O sea, nos damos cuenta que las interpretaciones y en lo que tiene que ver con derechos humanos, si en todo caso tienen duda, siempre se interpreta pro homine, pro derechos, tratar de siempre dar mayor amplitud y cabida, incluso para legitimar mucho más el proceso democrático. Con todo respeto, ya le digo, se ve que cada vez lo que quieren es responder con inmediatez, pero sin un mínimo de reflexión del impacto que pueda suponer salir al paso en lo que estamos, ¿no? Al fin de cuentas, la asamblea ha sido cesada. Y lo que decía la doctora Romo es muy interesante, y efectivamente es en lo que estamos enfrentando. Sí hay movimientos políticos que han estado esperando este momento de convulsión, de confusión, de tiempos tremendamente ajustados, y que nos colocan ante órganos públicos, órganos del Estado, que ni siquiera tienen un norte claro. Tratar de sobrellevar esto de la mejor forma posible y con mayor garantía de derechos. Mientras que lo que hacen es cada vez restringir, y la lectura final es: no hay suficientes mujeres que quieran hacer política en el Ecuador, por eso no acatamos. Porque saben bien que quizás no existan los binomios, y lo que sería más duro, que solo busquen mujeres para el relleno, para cumplir la estadística y no en respeto de la capacidad y formación de mujeres que las hay en el país. Gracias, doctora Paulina Araujo. María Paula, ¿qué le pasa a una democracia en estas condiciones, no? Sobre todo, yo sé que son cosas excepcionales, pero resulta que el Ecuador siempre se gobierna por la excepcionalidad. Ahora mismo el código de la democracia se están saltando, como dice la doctora Paulina Araujo, derechos ya adquiridos. ¿Qué sucede en una democracia con estas características? Gracias, Talía. Coincido con el diagnóstico que ha hecho Paulina sobre la fragilidad, la debilidad de las organizaciones políticas, pero yo les propondría que lo pongamos en un contexto más amplio. Lo que nosotros vivimos continuamente, Gustavo hablaba del castigo de Sísifo, lo que nosotros vivimos es esta repetición eterna, muy vinculada a la debilidad institucional. Y los partidos políticos son instituciones democráticas. Son instituciones democráticas tan importantes para el funcionamiento del sistema como todas las otras. Y entonces, la debilidad de la Asamblea es causa y efecto de la debilidad de los partidos. Lo que tenemos en la sociedad civil se refleja en los partidos. Lo que pasa en los gobiernos, personas sin preparación, sin experiencia, con unas altísimas curvas de aprendizaje, es parte todo de este mismo diagnóstico. Entonces, en efecto, el tema de la elección, la situación a la que llegan esa elección o de la manera en la que llegan los partidos políticos, también es el síntoma de lo mismo que tenemos. El país tiene una gran debilidad en su institucionalidad democrática, lo que también es una gran desconfianza en el sistema. De nuevo, es el resultado, pero también alimenta el problema. Y entonces debe ser atacado desde todos los frentes. Hay un gran desafío por fortalecer la institucionalidad democrática, y esto exige compromiso, participación, decisión de las mejores personas para asumir todas estas responsabilidades, desde una candidatura hasta un partido, hasta una responsabilidad en el espacio público o la actividad desde la ciudadanía y el sector privado. Todo esto, todos estos sectores fortalecidos, coherentes, informados, participando en el debate público, eso es una democracia. Muchas gracias, doctora María Paula Romo, sobre todo por dejar ese viso de optimismo, ¿no? Porque sobrevenidos los hechos, lo que corresponde es encarar la situación. Y se nos fue el tiempo del primer bloque. Aquí hacemos una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos.
Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el rector de la Universidad Internacional del Ecuador, doctor Gustavo Vega, ex asambleísta constituyente y embajador, la reconocida penalista doctora Paulina Araujo, quien dirige ahora el consultorio jurídico de primicias en TikTok, y la ex ministra de Gobierno y ex asambleísta doctora María Paula Romo. Doctor Vega, yo voy a poner algunos nombres y ya quisiera un poquito entrar en lo que sería ya este análisis de la situación en la que estamos abocados con nombres de candidatos. Están ya ahí Fernando Villavicencio, Otto Sonnenholzner, Yacu Pérez, Jan Topic, Daniel Noboa. También no se ha decidido, pero lo más probable es que el correísmo ponga o Andrés Arauz, Carlos Rabascal. No hay en verdad el nombre. Se habla de Leonidas Issa, Salvador Quispe o Jorge Yunda. ¿Cómo mira usted viendo esta globalidad de estos candidatos? No creo que se me ha escapado ninguno de los que se han mencionado. ¿Cuál sería su valoración sobre estos nombres viéndoles otra vez en la papeleta, doctor Vega? En efecto, usando un término que puede ser muy de la constancia de ciudadanía, un galimatías. Realmente nos perdemos en una dispersión de nombres con tendencias variopintas. En efecto, uno de los primeros beneficiados de la muerte cruzada en cuanto a la cronología de hacer visibilidad para su candidatura es Fernando Villavicencio. Y Yacu Pérez, que llegó, yo diría, a un espacio muy interesante como semifinalista, usemos esta metáfora deportiva. Yo diría que inclusive hubo un conflicto no muy transparente al final cuando se acordaron abrir las urnas juntamente con el actual presidente Lasso y el candidato Yacu Pérez Huartambel. No se logró aplicar esa decisión de consenso, sino muy parcialmente. Yo diría que en buena parte por haber tenido un señal muy representativo en la votación anterior, Yacu Pérez Huartambel salta a la palestra con fuerza, sobre todo por liderar procesos muy sentidos en la ciudadanía como la defensa del agua y la lucha antiminera de tipo responsable en las fuentes de agua. En el caso particular de Topic hay preocupación. Para muchos interpretan que se trata de una suerte de aplicación del ensayo Bukele del Salvador en el Ecuador. Habría que ver un poco más si es que en efecto se trata de un clon Bukele para el Ecuador. Lo que sí llama la atención es que representa un poder económico sumamente alto en el Ecuador, proveedor de una de las redes de Internet más solventes en el país. Esta tendencia de los millonarios de no estar contentos con el dinero y buscar el poder pasa en todos los países. Ha pasado en Argentina, en Panamá, también en Colombia, en otros países como Estados Unidos, sin duda, multimillonarios que apetecen el poder político. Yo diría que en el caso de Sonnenholzner, cuando el vicepresidente de entonces decidió separarse, apuntaba justamente a un momento especial en el futuro para candidatizar como presidente y representará a un sector amplio de la centro derecha. Es posible que cualquiera de los candidatos que el expresidente Correa sitúe será el que represente a UNES, porque se trata de un movimiento caudillista, un movimiento gregario, en donde no hay capacidad de debate, sino simplemente son cuadros obedientes a lo que desde una esfera del caudillismo, o quizás usando la metáfora indígena del caciquismo, decida no el dirigente, sino decida el jefe. Uh-huh. Eso nombres podrá ser pues el caso de que se lance a la palestra política. Me parece que en el caso del exalcalde Yunda, sin duda está con la sangre del ojo, y entiendo que después de haber sido inhabilitado en la alcaldía de Quito, con serias acusaciones de corrupción, hay un interés de retomar el poder una vez que fuera defenestrado.
Candidatos indígenas los hay. Yo diría que Salvador Quispe, y claro está que el dirigente principal de la CONAIE, Isa, pueden ser candidatos. Sin embargo, entendemos que hay una división fuerte del sector indígena. La designación de Churuchumbi para la presidencia de la CONAIE, que fuera desvirtuada porque fue producto de una presión a látigo y ortiga para imponer una candidatura, puede ver menos notoriamente en cuanto a lo que significa una versión, tal vez por decir algo radical o extremista, de la corriente indígena del Ecuador. Es un caleidoscopio realmente difícil todavía de saber cómo puedan buscar consensos de acuerdos para que no haya tal dispersión, y que sin duda eso presagia una segunda vuelta clarísima para que un segundo escenario, los que mejor puntuados estén, aunque con un puntaje tan bajo, pensando en el número de candidatos, pasen recta final. Gracias. Esa es una lectura. Yo le agradezco muchísimo, doctor Gustavo Vega, porque los nombres están ahí. Creo que es la primera valoración que se hace en un medio de comunicación, así uno por uno, de los nombres que están hasta este momento. Voy con la doctora Paulina Araujo, porque hay una encuesta de Click Report que ha salido justamente sobre Mayo estos días, donde se habla de que el 73-98% de los ciudadanos considera positivo que el presidente Lasso haya decretado la muerte cruzada, pero los mismos encuestados consideran que a él iría mal los próximos meses. Algo así como el 75% de ciudadanos considera eso, y más aún, dice el 85% que no votaría por él en unas elecciones. Usted, que ahora está haciendo también, tomando partido en lo que sabe usted, que es su especialidad en el derecho penal, pero está también involucrado en un medio de comunicación haciendo aproximaciones de los temas políticos. ¿Cuál es su lectura de estas cifras, doctora Paulina Araujo? Sobre todo porque parece que la ciudadanía se hace diferencia entre una decisión y otra decisión que tome el mandatario. Bueno, yo considero que la primera cifra, que consideran positiva la muerte cruzada, no estoy muy clara que la ciudadanía en general conozca a profundidad la implicación jurídica constitucional que tiene. Yo creo que más demuestra el hartazgo de la gente de ver que quienes deben fiscalizar y hacer las normas, legislar, no lo hacen, sino que más bien están envueltos en temas que terminan infructuosos. Y por el lado del Ejecutivo, que también se va, eso también implica la muerte cruzada, también vamos a elegir el binomio presidencial, vemos que no ha habido un Estado correctamente articulado, no se sienten realmente la aplicación de políticas públicas, no hay una buena comunicación de lo que quizás este gobierno ha efectuado. Entonces ese hartazgo les llega a la gente decir, ok, perfecto, tanto los unos como los otros se van. Pero si usted se da cuenta, por ejemplo, los asambleístas, ellos están ahí no por arte de magia, sino que es la propia ciudadanía que está contenta, que se ha roto lo que teníamos, la responsable de que esas personas tengan su curul. De ahí la importancia del voto responsable. Del mismo modo, un sector que le dio su apoyo al actual presidente y vicepresidente, que por un lado sentirá que sus expectativas no se cumplieron, que se esperaba una mucha más proactividad en la gestión del Estado ecuatoriano, y más bien lo que ha constatado es que en este gobierno han salido en libertad quienes no debían, no han devuelto un medio, los niveles de seguridad, cada vez dudamos más de aquello, vemos que ya hay brotes de violencia que antes no lo sentíamos en el Ecuador, es decir, han confluido gran cantidad de cosas para un hartazgo. Y el hartazgo, ¿qué le dice? Que se vayan, perfecto, y no quiero, al menos según la encuesta, en el caso del presidente, que él vuelva o que siga continuando su gestión, porque han pasado 2 años y por más de que se digan ciertas cosas, en lo pragmático
no está funcionando el Estado a favor de todos los ecuatorianos. Lamentablemente eso no se ve en el ámbito que usted guste. En la justicia, por ejemplo, Consejo de la Judicatura, que ha cambiado de varias autoridades, pero que nos sigue teniendo en una situación que no hay administración correcta. Imposible revisar expedientes, dicen que ya hay el expediente electrónico, lo cual es falso. Cada vez hay más trabas, más peleas, más pugnas. Entonces yo creo que la encuesta está reflejando algo interesante, pero bastante obvio. La gente está harta. La gente no quiere que se continúe en gestiones que han sido totalmente infructuosas. Gracias, doctora Paulina Araujo. Y lo que se ve es que la gente sí discrimina, ¿no? Una pregunta de otra pregunta. María Paula, podría, si quieres, comentar las cifras de estas, pero la gente quisiera saber, María Paula, ¿por qué tu movimiento apoya a Fernando Villavicencio? Sí, Talía, enseguida paso a ese tema. Me gustaría complementar lo que ha dicho Paulina con un par de reflexiones. Creo que estamos en un momento en donde la ciudadanía siente una gran angustia por lo que está pasando en lo cotidiano, y lo que ve es una distancia casi insalvable entre el debate en la política y lo que está pasando en la calle. En la calle el pequeño negocio tiene que cerrar porque le cobran una vacuna, están cobrando vacunas a las busetas que transportan a los niños a las escuelas para no asaltarles a los niños. Está la delincuencia a la orden del día en sus formas más violentas. Hay una sensación de miedo. El año pasado la nacionalidad ecuatorianos fue la segunda más populosa en cruzar el Darién. La primera fue la de los venezolanos, por supuesto. 150,000 venezolanos cruzaron la selva del Darién en el 2022. Pero la segunda, 30,000 personas, fueron ecuatorianos. Entonces, realmente la situación de la vida diaria, la situación en la calle, la situación en los hogares es desesperada. Y en una situación de esa naturaleza, por supuesto, el pronunciamiento político tiene que ver con esa sensación. Esto yo creo que hay que complementarlo en el escenario general, y en ese mismo escenario a mí me gustaría poner el escenario regional. Esta situación dramática que estamos viviendo en el Ecuador no se distancia mucho de lo que está pasando en otros países de la región. El COVID golpeó a América Latina de una manera brutal y desproporcionada. Se pusieron de manifiesto nuestros problemas estructurales y están ahí. No los va a poder resolver nadie de un día para el otro. Y lo que vemos es una gran urgencia de la población por estos problemas que contrasta con los problemas estructurales. Dicho eso, construye lo que ha analizado es qué perfil, qué iniciativa, qué empuje es el que se necesita en un contexto como este. No es una elección en donde se pueden poner en debate ni nuevas figuras ni debates profundos sobre la coyuntura, sino que se trata más o menos una ratificación o no de los actores políticos que ya están en la palestra en este momento. Es como un paréntesis en donde el propio presidente y el resto de actoría política va a decir, ¿están de acuerdo con lo que vengo haciendo hasta ahora? ¿Sí o no? Para completar este periodo. En ese sentido, nosotros creemos que un perfil que ha demostrado decisión de enfrentar a las mafias, incluidas sus conexiones y su representación política, y me refiero al correísmo, ese perfil merece nuestro apoyo. Creemos que este momento en el país es insalvable si es que no existe esa decisión, y que el confrontarlas tiene que ser en serio, sin medias tintas. Ese es el perfil que hemos identificado en Villavicencio y en otras figuras cuyas candidaturas vamos a respaldar para la Asamblea Nacional, también buscando la calidad en la representación. Ese ha sido el análisis y ese es el sentido de la participación en esta elección sui generis. Creo que también hay que decir que se ha hecho un esfuerzo de unidad. No he sido yo la que ha estado participando en estos diálogos, en este trabajo. Yo soy parte de la organización, no estoy presidiéndola, insisto, pero puedo confirmar que se han hecho muchos esfuerzos de unidad. Creo que esos esfuerzos no han dado frutos ni en nuestro sector ni en ningún otro. El correísmo también tiene varios candidatos. Ahí le tenemos al señor Topic, por ejemplo. El movimiento indígena tiene varios candidatos, la derecha tiene varios candidatos, el centro, el correísmo, el anticorreísmo. Es decir, los esfuerzos de unidad no han surtido efecto en ningún sector del país.
pero creo que también hay que actuar en esta campaña de una forma cautelosa y prudente, porque vamos a tener que ponernos en estos mismos esfuerzos en 2 o 3 meses para la segunda vuelta, luego en la Asamblea Nacional y luego porque el país así lo requiere. Así que me parece que también hay que tener un ánimo constructivo durante la campaña. Gracias, María Paula Romo. Guardo una pregunta que tenía que hacerte, una repregunta para el siguiente bloque, porque yo quiero tener una opinión tuya sobre 2 tópicos, aparte de topic, ¿no? 2 tópicos concretos. Pero voy con el doctor Gustavo Vega ya para ir cerrando este segundo bloque, porque así pasa de rápido el tiempo, para preguntarle una cosa sencilla aparentemente, pero que puede tener una influencia enorme, Gustavo Vega, en esta elección. Yacu Pérez tiene su manera de ser, su campaña fue, digamos, muy simpática, se movió en bicicleta, fue una campaña distinta para un momento distinto. Este momento, con todo lo que se ha mencionado, con todo lo que estamos viviendo y ha mencionado tanto Paulina cuanto María Paula, de la violencia, de lo que está pasando en el Ecuador, sin empleo, ¿cómo tendría que ser, por ejemplo, el binomio de Yacu Pérez para acoplar a alguien que sepa? Porque del otro lado vamos a tener candidatos que están mostrando que pueden encarar la violencia. ¿Cómo sería esa lectura tuya sobre esto? ¿O cuál es tu lectura sobre esto, Gustavo Vega? Yo creo que hay cómo hacer un análisis evolutivo de cada candidatura, y una misma persona puede tener distintas formas de innovación. Y claro está, candidatos anteriores que han salido a la palestra, si no provocan una visión de innovación, puede sonar a una tradición que dinamice un estancamiento de la apetencia ciudadana frente a los candidatos. Por eso creo que en el caso particular de Yacu Pérez Huartambel, una de las principales innovaciones que podrá él imprimir en una nueva candidatura es utilizar 2 grandes frentes demográficos que el Ecuador tiene. No solamente él es campesino e indígena de raíces, sino también tiene que tener la habilidad, la pertinencia, además el convencimiento de que hacer poder ciudadano significa incorporar al sector mestizo del Ecuador, a los cholos, los chagras, los montubios, los chazos y los chazos del austro, o sea, de Loja o de Cuenca, con nomenclaturas algo distintas, pero grupos, yo no diría solamente étnicos, sino pueblos que tengan identidades intermedias, no precisamente mirando el país en blanco y negro, indígenas blancos, sino toda una gama de culturas intermedias que el Ecuador puede cosechar al futuro una visión mucho más prospectiva e innovadora. Entonces, Yacu Pérez indígena tiene que tener la habilidad para sumar esfuerzos con los distintos sectores mestizos que con identidad propia tiene el Ecuador. Ese es el reto. Yo diría buscar que una tradición inicial tenga que ser innovada mediante nuevas formas de hacer política. Gracias, doctor Gustavo Vega. Y yo en verdad estoy muy contenta de la aproximación que están haciendo ustedes a las candidaturas, porque así tenemos una campaña además tan corta que matizar y dar a conocer diferentes aspectos de cómo les miramos desde la perspectiva de ustedes, en este caso como mis invitados, a los candidatos. Aquí le va a hacer una nueva pausa recordando a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Ya regresamos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando la reconocida penalista doctora Paulina Araujo, la doctora María Paula Romo, ex ministra de Gobierno y ex asambleísta, y el rector de la Universidad Internacional del Ecuador, doctor Gustavo Vega. Paulina, ya había mencionado usted sobre la carencia de mujeres en la campaña y sobre todo de esto que se ha manejado la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de hacer siquiera una interpretación al Código de la Democracia que aprobaba en 2019 y ratificaba en el 2020
por la Asamblea Nacional hablaba de binomios paritarios, de alternabilidad de género. ¿Qué le deja esto al país si es que se toma esta excepcionalidad, que sí es en verdad una elección distinta, como decía María Paula Romo, pero no deja un mal sabor desde la legalidad? Más allá de la legalidad nos da una lectura que no se está fomentando desde el Estado que mujeres que se han educado, cultivado, que están prestas a servir al país, se motiven por candidatizarse, porque desde los propios órganos todo es más restrictivo, le interpretan todo en contra de garantizar mayor participación. Entonces uno ve que si desde las políticas o decisiones del órgano electoral le dicen, no, esta norma será para lo próximo, en esta vez no necesito que se cumpla, y ni siquiera es que se cumpla un requisito, sino garantizar igualdad, que se reconozca que en el Ecuador la mitad de la población, por no decir que es incluso un porcentaje más de la mitad, son mujeres. Yo soy docente, he formado ya varias generaciones e intento fomentar que cada vez más gente buena se involucre, sean jueces, fiscales, asambleístas, que vean la política como ese arte de ejercer el poder, pero con vocación de servicio. Entonces, a mí sí me deja ese mal sabor de boca, pero sé que el CNE, ¿qué le dirá? Es que si respetamos aquello, no vamos a tener binomios que lo cumplan. O sea, y esa ya es una lectura bastante dura, ¿no? Aceptar, sin más, que en el Ecuador no hay mujeres que o buscarían entrar a la política o que simple y llanamente, ya le digo, la otra lectura es que se quiera ver solo cumplir un requisito y total de que seas mujer, no importa la preparación ni mucho menos, entre solo como un nombre decorativo. Hay algo que sí querría yo puntualizar, querida Talía, porque veo que se han analizado incluso ciertos nombres de personas, especialmente en el binomio presidencial, que serían precandidatos, ¿no? Yo, créame, en este punto, que usted tome, no voy a decir el nombre del precandidato o precandidatos, pero que digan, siempre nos hemos mantenido luchando contra la corrupción y obviamente no se tolerará los pillos. Me parece bien como discurso, pero vamos a la práctica. ¿Cómo se va a decidir que los que han delinquido efectivamente cumplan una pena? Eso no lo hace la Presidencia de la República, eso lo hacen los órganos de justicia. ¿Sí? Primer punto que me parece muy bien que se tenga claro, no tolerancia a la corrupción. Pero ¿qué es lo que espera la gente de eso? Que los que han cometido delitos se les ponga la pena y adicionalmente reparen todo el perjuicio causado. Luego viene otro punto. Asumiendo que los órganos de justicia actúen bien, que se ha llegado a una condena. Luego viene la asamblea y ya tenemos pésimas experiencias. ¿Qué es lo que hace? Amnistía. Perdón y olvido de delitos que han sido evacuados, juzgados y sentenciados en el ámbito de la justicia. Y yo voy a agregarle algo, doctora Paulina Araujo, porque quisiera, el tiempo se está yendo y quiero ver lo de esta campaña. Visualicemos cómo sería la puesta en escena de las ofertas y de los compromisos de los candidatos. Por ejemplo, que alguien se exhiba con armas, ¿es posible? ¿Es legal? ¿Cómo se vería eso en esta campaña? Si es que usted me pregunta desde el punto de vista social, que la gente que le piden vacuna, extorsión, que si sale a algún lado no solo siente el riesgo, sino que es víctima de delitos, quizás ¿qué es lo que quiere la gente? La reacción de alguien obviamente fuerte, que al menos en esa idea de aparecer con un arma se crea que así se va a combatir. Hasta lo que yo tengo entendido, igual, la Presidencia de la República no equivale a ser el órgano ejecutor del orden interno y externo. Eso está a cargo de la Policía Nacional y como cuerpo auxiliar para garantizar seguridad interna, las Fuerzas Armadas.
De ahí que también, con todo respeto, que no se crea que ese candidato es el que va a salir, perdón la expresión coloquial, a dar bala a todos los delincuentes. Gracias, doctora ¿Sí? Paulina Araujo. Sí, justamente eso quiero conversar también y que comente María Paula, porque hay un candidato, Jan Topic, que ha mostrado y ha dicho que realmente él es la solución para un país en la crisis enorme que ustedes mismos han mencionado, vive por la inseguridad del Ecuador. Frente a estos, ¿cómo tendría que ser la campaña de Yacu Pérez, de Otto Sonnel-Hosner y sobre todo de Villavicencio, que ustedes están auspiciando como movimiento, María Paula? Porque, claro, la gente, de acuerdo a las encuestas, está sufriendo muchísimo por la inseguridad. Usted mismo sabe que me ha mencionado lo de las vacunas, inclusive hasta subiéndose a los carros, a los buses de transporte. ¿Hay unos límites para demostrar hasta dónde puede llegar el combate a estos grupos o realmente esa campaña va a desbordarse? ¿Cómo prefigura usted, María Paula? Creo, Talía, que el tema de la seguridad va a estar en el centro del debate de la campaña. Y creo que al final del día, y sería muy sano, por cierto, que sea un debate sincero, profundo, con datos sobre modelos de seguridad. Porque efectivamente me parece que los candidatos tendrán que sentarse a debatir con la mayor profundidad de este tema, cómo van a enfrentar el primer problema del país. Y permítame ponerle, por ejemplo, un dato. Paulina hablaba del problema tan grande de la impunidad, ¿no es cierto? La impunidad, que quiere decir que los actos no tengan consecuencia. Este es un problema gravísimo para cualquier sociedad. Este es un problema que pone en duda la existencia del Estado de Derecho y se ha deteriorado de una manera tremenda en el Ecuador. El año pasado tuvimos en el país 4.600 personas asesinadas. 4.600 personas asesinadas. No hablemos de la gran cantidad de delitos, por cierto, también muchísimas conductas en las que todo el sistema de justicia pierde el tiempo. No hablemos ni siquiera de eso, hablemos solamente de el más grave de los delitos, el asesinato. 4.600 personas asesinadas. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de identificación de sospechosos? No digamos que les formulan cargos, no digamos que llegan a tener sentencia, sino de casos en los que se llega a identificar un sospechoso para que luego el sistema de justicia pueda hacer su trabajo. 7%. En los asesinatos. Esto es lo que tenemos el año pasado. Este es el deterioro de seguridad. El 7%. Aquí debemos poner atención, porque nos están hablando de balas, nos están hablando de chalecos, nos están hablando del número de policías. Todo importante, por cierto, pero ninguno va a resolver el problema si no mejoramos el tema desde el asunto impunidad. Yo creo que este va a ser un tema medular. Ojalá tengamos un debate serio desde el punto de vista de quienes van a la asamblea, porque ahí hay una parte, de quienes van al ejecutivo, porque ahí hay una parte, por supuesto, pero el modelo de seguridad que nos planteen los candidatos va a ser fundamental. Y esta es la respuesta en lo inmediato. En el mediano plazo, la seguridad tiene que ver con el riesgo, con la vulnerabilidad, con la pobreza, con las oportunidades. Pero hoy el país necesita quien sea capaz de mirarlo en estos dos tiempos, en lo inmediato y en el mediano plazo. Veamos. Gracias, María Paula Romo. Doctor Gustavo Vega, realmente va a ser una campaña con todas estas características, distinta a todas, distinta y además con casi no espacio para la deliberancia, para que la gente haga una evaluación. ¿Cómo tendría que prepararse inclusive el ánimo de la población, de esta población que siente en carne propia lo que es ser vulnerado sus derechos, lo que es la violencia, pero al mismo tiempo para ser capaz de discernir que la persona, el candidato o la candidata que hace una propuesta, como dice María Paula, una propuesta, ¿no?, consciente y analizada de seguridad para alguien que venga y diga yo voy a aniquilar eso, porque usted ya dijo en el bloque pasado, anterior, que lo de Bukele pues también está como un modelo, pero también tiene sus bemoles casa adentro, doctor Gustavo Vega. En efecto, Talía, es un tema que pasa por sentarles en la mesa de trabajo a los candidatos y que más allá del lirismo de títulos y sustantivos mencionen los métodos para los cuales plantean su plan de actividad. Por más transitorio que sea este gobierno, que va a ser simplemente un intermeso hacia una realidad que espera ser más estable,
pero particularmente pedirles que digan cómo van a trabajar sobre temas claves y cruciales, cómo superar la violencia, la migración en estampida. Coincido con la versión de María Paula sobre el paso del Darién, antes arena movediza para todo el mundo, nadie podía pasar, ahora se arriesgan a pasar por un infierno hacia el norte como es el Darién. El tema del narcotráfico, cómo lo van a hacer, qué hacer frente al desempleo y la pobreza, qué ante la inseguridad, porque en el caso del primero de los títulos mencionados, el 73 por 100,000 habitantes tiene como tasa de violencia y de homicidios la provincia de Esmeraldas, 42 por 100,000 habitantes la tasa de homicidios en Guayaquil y sus zonas aledañas, y la media del país 22 por 100,000 habitantes. Nunca ha pasado, sino en muy pocos países del globo, una tasa tan espeluznante. ¿Qué van a hacer precisamente frente al tema de sus planes de gobierno? Por ejemplo, el candidato republicano de Estados Unidos, Ron DeSantis, ya ha planteado y ha ejecutado parcialmente 7 leyes en Florida que son sujetos de grave conflicto para el análisis internacional. 7 leyes que, a mi modo de entender, son retrógradas, inclusive yo diría jurásicas, cretáceas, frente a la modernidad que debe vivirse. ¿Qué van a decir los candidatos frente al desempleo y la pobreza? Un país que tiene la segunda tasa más alta de desnutrición en América Latina a nivel infantil. ¿Qué van a hacer sobre el narcotráfico? Porque mire usted que en el caso particular del Ecuador, el 60% de la cocaína que se vende en Europa viene del Ecuador. No es precisamente un productor, salvo mínimas cantidades, pero es un país de tráfico, y el 60% de la cocaína de Europa viene del Ecuador. Y finalmente, ¿qué se va a hacer frente al tema último que había citado en la lista sobre inseguridad? Los candidatos no tienen que ser diletantes y decir qué, cómo, cuándo. De esta manera puede la ciudadanía tener mucha más credibilidad de cómo respalda o no su voto. Una cosa breve, doctor Gustavo Vega, lo que ha mencionado varias veces Paulina Araujo y también María Paula, cómo rompemos esa cosa tan siniestra que les blinda a los que han cometido actos de corrupción para, si pagan penas cortitas porque salen libres, y sobre todo no han devuelto nada, y eso le tiene a la población también, digamos, con la sensación de que el poder se cuida entre ellos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo rompemos eso? Yo diría que hay que hacer, mal que nos pese, una ley expresa para devolución del dinero robado, porque de pronto van a la cárcel por corrupción, pero salen con algún habeas corpus de un juez de 4ª categoría a festejar el triunfo de un alcalde de determinada ciudad importante, sin pena ni gloria, sin sangre en la cara, después de haber demostrado que al menos una cantidad de enorme millones de dólares fueron desaparecidos cuando ejercieron un poder concreto y político del Ecuador. Generar una ley para devolución, porque no basta denunciar la corrupción, hay que aplicar devoluciones. Yo participo de 2 comisiones nacionales anticorrupción, la tradicional histórica que desde el 2015 nació, la Comisión Nacional Anticorrupción, cuyo coordinador es actualmente Germán Rodas Chávez, y participé desde hace pocas semanas en una visión para generalizar esta tendencia a hacer cruzadas cívicas en contra de la corrupción, recientemente nacida la Fundación Meridiano. Yo diría que son 2 esquemas en donde los ciudadanos podemos involucrarnos a no ser solamente sujetos pasivos, sino activos para luchar con uno de los males que significan las plagas de Egipto modernas, como es precisamente el tema del robo y de la corrupción
flagrante que tiene el país. Gracias, doctor Gustavo Vega. Voy con Paulina Araujo, pero ya se nos está acabando el tiempo, creo que 1 minuto a lo mejor por persona, porque quisiera una brevísima evaluación del informe que presentó el presidente el miércoles, y sobre todo si a ustedes, a los tres, y yo quisiera que los tres respondan, por favor, les preguntaría el presidente, ¿creen que yo debería candidatizarme a la presidencia? ¿Qué les responderían? Paulina Araujo. Bueno, para mí, ya le digo en el informe a la Nación, puntos que resaltó el presidente es: dimos casas, dimos esto, se construyó tal. Sin embargo, yo se hubiese esperado al menos un punto que diga: si es que no cumplí las expectativas de quienes me votaron, pido disculpas. Un poquito de autocrítica hubiese esperado. Y eso contesta lo otro. Si es que él se buscaría candidatizar, o esa es la idea, yo, Paulina Araujo, le pediría que no lo haga. Yo al menos, si es que lo hace, no votaría por él. Gracias. María Paula Romo, la misma pregunta, las dos preguntas. La pregunta, Talía, era si es que el presidente debería o no candidatizar. Sí, no, primero, ¿cómo les pareció así a grandes rasgos el informe? Y si les pediría una sugerencia de ir a la reelección, ¿le aconsejarían sí o no? Yo creo que sí, Talía. Creo que ese es el sentido de la figura. Creo que precisamente esta idea del anticipar elecciones, incluso el hecho de que no se cuente como una reelección, es precisamente porque la figura está hecha para que el presidente ponga a evaluación del país si está de acuerdo o no, si es que le da un voto de confianza para terminar su gestión o no. Yo creo que sí, yo creo que debe hacerlo, que es el sentido de la decisión que ha tomado. Gracias, doctor Gustavo Vega. Pienso que la lógica tiene más fuerza que las propuestas del informe de labores del presidente Lasso. Hacia una reelección con un 8% de respaldo popular antes de la muerte cruzada, estoy seguro que subió un poquito, porque tanta gente que ha estado en contra de la asamblea inoperante, corrupta, y además, salvo las excepciones del caso, pues le suscitó un porcentaje discreto de popularidad al presidente Lasso. Yo creo que si estén cabales y si no necesita psiquiatra, pues no se animaría a seguir una contienda en un siguiente momento de reelección. Gracias. Aquí hacemos una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Talía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién ha ido mal esta semana, doctora Paulina Araujo? Al país. Seguimos sumidos de transición en transición sin un norte claro. Doctor Gustavo Vega, ¿a quién ha ido mal esta semana? En efecto, son buenas prácticas que hay que aplicarlas y copiar. Coincido con Paulina, le ha ido muy mal al Ecuador. Gracias. Doctora María Paula Romo, ¿a quién ha ido mal esta semana? Voy a añadir que a las mujeres políticas, las decisiones que ha tomado el CNE y el ambiente general parece ir contracorriente y no va a favorecer ni a reconocer todos los espacios que merecen. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, que además es feriado, ¿a quién le ha ido bien, Paulina Araujo? Por decisión de la Corte Constitucional, hace semanas finalmente se ha hecho justicia con que se someta a consulta popular el tema del Yasuni, que también viene en las elecciones del 20 de agosto. Que se nos pregunte, eso sí me parece positivo. Gracias. Doctor Gustavo Vega, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Yo jugaré con la ironía y diré que a quienes le ha ido muy bien, no solamente bien, es al narcotráfico y a la delincuencia. Doctora María Paula Romo, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Me voy a alejar un poco del país y de la región para buscar alguna noticia optimista de los últimos días. Erdogan en Turquía esperaba ganar en primera vuelta y creo que la idea de un balotaje para una segunda vuelta es una buena noticia en una democracia que va en retroceso en el mundo entero. Ojalá que así sea. Ojalá. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @TalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores.
Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de... Con Claro veo mis videos favoritos en YouTube con gigas gratis. Porque del 13 al 24 de abril, todos los paquetes prepago desde $3 vienen con 3 gigas adicionales gratis.